Como ustedes saben, el día de hoy, 1 de septiembre, es el segundo desinforme de López Obrador, siendo presidente de México. Así como los demás desinformes de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, Cedillo, Salinas y de los que ustedes se acuerden, ¿no? Cómo eran estas llamadas galas del desinforme presidencial, porque pues la verdad no es lo que se menciona en la realidad, siempre van a estar tapando las cosas que ocurren verdaderamente. Bueno, una de esas cosas que no ha cumplido pues, es la desmilitarización, y precisamente hablando de lo que está pasando, incluyendo, antes de que se me olvide y que luego no digan que no lo dije, también lo de las concesiones mineras, que por cierto ahí menciona a una periodista llamada Diana Manso, que es de Oaxaca, saludos a Diana Manso, y dice que él dijo que ya no iba a haber más mineras, pues resulta que en Oaxaca están aumentando más las concesiones mineras y las amenazas en contra de activistas, organizaciones y comunidades indígenas. Y eso no lo ha cumplido, entre otras cosas que tampoco ha cumplido. Bueno, una de estas pues es la militarización, que pues obviamente les voy a explicar que ya desde Felipe Calderón, rápidamente, los que ordenaron que hubiera militarización con el pretexto de un secuestro, al parecer, no sé si sea el padre de Alfonso Romo o familiar de Alfonso Romo, fue que los de la Coparmex y entre otros empresarios fueron los que presionaron a Felipe Calderón para que militarizara más al país. ¿Y qué creen? Que pues lo hizo, ¿por qué? Porque son los patrones de Felipe Calderón en aquel tiempo y siguen siendo, parece ser también con López Obrador, así como también lo fue Enrique Peña Nieto. Bueno, Erubiel Tirado dice lo siguiente: con el espectáculo de la corrupción como distractor político y la preocupación derivada de la crisis económica y laboral que enfrenta la población del país, AMLO llega a su llamado informe de gobierno, su segundo informe, para nosotros desinforme, con más de 122.223 muertos y un escándalo por violación grave de derechos humanos por ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares, versión actualizada del porfirista Mátalos en caliente como está vivo, mátalo, así en esa versión, según dicho por los soldados ahora presuntamente investigados. Esto último pone a prueba a los ojos del mundo el calibre del nuevo arreglo antidemocrático de los militares con el presidente. Según cifras oficiales, las víctimas mortales de la violencia y el COVID son respectivamente 59.629 desde el 1 de diciembre del año 2018 y el 25 de agosto del 2020 y 62.594 al momento de escribir estas líneas. En perspectiva con estas cifras, la primera es la violencia y la segunda por COVID. Con estas cifras de violencia homicida, este llamado gobierno rebasó, no sé cuál, sí, con este llamado gobierno rebasó los números que tuvieron, fíjense nomás, Felipe Calderón del 2006 al 2012 y Enrique Peña Nieto del 2012 a 2018. Ambos del PRIAN, ¿verdad? De estos delincuentes, títeres y pues lo que ustedes le quieran poner a estos dos mequetrefes, ¿verdad? Pero ya López Obrador lo superó. En periodos similares, solo hacia el fin del primer año de la gestión de AMLO, en diciembre del 2019 se asesinaba a 4 personas cada hora. La tasa de fallecimientos por COVID es de 6 muertos por hora actualmente, sin contar que se reconoce que hay un subregistro oficial que eleva la cifra señalada al menos por 3 tantos más y que por ahí criticó la OMS. A la luz de este resultado, objetivamente en cualquier democracia este saldo sería suficiente aún en los frágiles gobiernos de nuestro hemisferio para poner en jaque su estabilidad y provocar la caída de un presidente. AMLO se sostiene con un respaldo social polarizado del 53.4% de aceptación y descendiendo. Ver el Universal en el día 26 de agosto. La debilidad institucional impuesta de forma autoritaria y el control del aparato estatal manipulando al país ilegal y con trampas político-electorales. Siguen pasando, nada más que en la versión del primor. El presidente cuenta además con fuerzas armadas fortalecidas con recursos y privilegios políticos para asegurarse el sostén del régimen. Esta es la parte más visible del nuevo arreglo de poder y dominación. La presencia de los militares fuera de los cuarteles no tiene precedente en la historia moderna del país. 151.731 entre soldados y marinos, además de contabilizar esa cantidad castrense a los miembros de la llamada Guardia Nacional. Sedena, son datos de la Sedena en mayo del 2020. Luego del levantamiento zapatista y con la agudización de la inseguridad por el narcotráfico y el crimen organizado, el emplazamiento se incrementó o disminuyó en diversos momentos. A ver, vamos aquí. Los zapatistas no tienen nada que ver con el narco, no tienen nada que ver con el crimen organizado. Él lo dice
por el número de soldados que fue aumentando desde el 94 hasta la fecha, que se tienen datos y podrían tener datos todavía antes. A ver, el emplazamiento se incrementó o disminuyó en diversos momentos, de 12.000 a 40.000 soldados en la región del sureste a fin del siglo pasado, de 45.000 a 52.690 durante la guerra contra las drogas del enano genocida Felipe Calderón, 54.980 hasta el final del sexenio del títere Enrique Peña Nieto. ¿Ok? Bueno. Con López Obrador, aún antes del decreto del pasado 11 de mayo del 2019, ya había desplegado 62.954 al inicio de su sexenio para tener ahora la cifra más elevada, 79.687 soldados. La propia Sedena presume con su omnipresencia, con adjetivos propios de la nueva lingüística del llamado gobierno, operaciones de construcción de la paz. Esto me recuerda lo dicho por los promotores de la paz. ¿Quiénes son los promotores de la paz actualmente? Es que me da risa por los promotores de la paz. Pues el cartel Jalisco, ¿no? Qué extraño que el cartel Jalisco y la Sedena hayan mencionado una situación parecida, ¿no? Uno pues dice la construcción, el otro los promotores de la paz, ¿no? Bueno. Y contabiliza el total de integrantes de las Fuerzas Armadas desplegadas para tener un número 3 veces mayor al que observó en la llamada guerra contra las drogas de Felipe Calderón. A la par de este fenómeno de sobremilitarización, ya invade esferas del llamado gobierno y no se limita a estructuras de seguridad. Se tiene un nuevo patrón institucional cuyas raíces vienen de los dos sexenios anteriores. La corrupción derivada de su función empresarial como contratista, en este caso de obra pública, suministro de bienes y servicios de los gobiernos federal y estatal. La Sedena ha hecho pingües negocios recurriendo a los mecanismos del crimen organizado, lavado de dinero y de funcionarios corruptos como la estafa maestra. Salió esta nota en el diario del País y la verdad que es una nota muy fuerte. Aquí se los deja resumido el periodista Erubiel Tirado. Fíjense nomás, ahí les va. Parecido o como la estafa maestra, contra los que el actual presidente actúa de modo selectivo. Esto viene en la revista Proceso el 1 de marzo y también en el Universal el 25 de febrero. La inmunidad e impunidad son ahora normas no escritas en el trato del presidente bajo un recuento largo de simulaciones, incumplimientos, traspaso de obras a compañías de familiares, de mandos militares, etc. A esto se suma una evidente capacidad disminuida e ignorada en los pocos contrapesos institucionales que sobreviven, como la Auditoría Superior de la Federación, y viene en El País el 24 de agosto, que es el que les estoy explicando, y escaso control del gasto y el fiscal, ambos en la Secretaría de Hacienda. La coartada de la seguridad nacional, hay que decirlo, no alcanza para la justificación que equipara contratos de papelería con la intermediación en la compra de armas. Ojo, ahí pudiera existir la probabilidad, y obviamente parece el más cercano, de que grupos narcoparamilitares se estén armando por esta compra de armas y que probablemente por ahí, bajito la mano, bajito el agua, así les están pasando. Acuérdense del video del cartel Jalisco y su grupo élite. ¿En dónde lo hicieron? Cerca de una base militar. Qué raro, ¿no? Bueno, ahí se los dejo, de tantos ejemplos que existen de forma medio descarada, ¿no? Porque sí fue ahí cercano a una zona militar. Bueno, el tamaño de la corrupción militar ahora documentada es en realidad la punta del iceberg y se contrapone el mito reiterado por el presidente: el ejército pueblo se corrompe y se castiga según el grado y su funcionalidad en el nuevo arreglo. En febrero pasado, con la imnicencia de la crisis sanitaria y la debacle mortuoria de los últimos 5 meses, no se advirtió lo suficiente sobre la consolidación del nuevo arreglo entre AMLO y el ejército, junto con su populismo armado. El día del ejército en el escenario preferido del poder avasallante del presidencialismo omnímodo. El Zócalo, Andrés Manuel dio un breve, enigmático y críptico discurso de alabanza a los militares, agradeciendo que no han cedido en la tentación golpista. Pues, ¿cómo los pudo controlar? Brindándoles más militarización, más privilegios, más derechos, entre comillas, que no son derechos en sí, son cosas que pues les deja hacer a su antojo, para que me entiendan, ¿no? Nunca aclaró las supuestas amenazas que justificasen la mención.
y su dicho solo alineó el pensamiento de sus panegristas y propagandistas que alegaban desde el año pasado el supuesto golpe blando. Lo cierto es que la celebración castrense se apropió no solo de un espacio simbólico de gran significado político, sino que hizo patente el pacto con el que ahora ocupa el Palacio Nacional, el personaje antes que la investidura. Dicho pacto se sellaría no solo con las expresiones impropias de un ejército deliberante y vigilante fustigando a otros poderes estatales. Al sistema judicial le falta cumplir, dice Luis Crescencio Sandoval, y lo comparte Excelsior del 6 de julio, con una declaración oficial y supuestamente programática del ejército. Fíjense nomás. Estas cosas que verdaderamente siguen pasando, no ha cambiado nada, pero como les digo, los propagandistas que ustedes ya conocen son los que promueven esto. Por cierto, me han llegado algunos comentarios medios amenazantes, pero no me quiero hacer la víctima ni quiero pues decir quiénes son, porque creo que sabemos que es gente del ejército, parte pues son los adoctrinados de Andrés Manuel. Desde que puse lo de la avioneta de la Sedena, dice avioneta en Río 12. Ay, unos me dijeron jet. A ver, mijo, a mí no me debes de reclamar. Al que debes de decirles a Río 12 porque puso avioneta. Yo tengo que poner y tal como dice en la nota. Hay cosas que le puedo cambiar, pero en el título sí tengo que decir y tal como dice Río 12. No me vengan con fregaderas. Así que si van a hacer una crítica, háganlo al que le corresponda. A mí no. Porque yo nada más estoy compartiendo la nota y agrego otras cosas que se me vienen a la mente y que son recuerdos de hace 1, 2, 3, dependiendo días, semanas, meses o años. Y creo que de ahí pues se están agarrando porque ya no sé a quién les dé las órdenes, si su patrón, un patrón que tengan por allí y que ese patrón sea el patrón de López Obrador y el otro también y así vayan con su cadenita. Si no les gusta, como les digo, están en su derecho de largarse de mi canal. Porque sus críticas pues no caben aquí. Y una vez les advierto. Porque en cualquier momento digo, ¿saben qué? Los voy a denunciar. Y sí se pueden. La cuestión es que el proceso es bastante largo. Desafortunadamente la justicia en México pues es larga. Y si se me da la gana ya, lo puedo hacer. No hay ningún problema. La cuestión es que ahorita hay temas más importantes, como como lo que he dicho de Michoacán, del Estado de México. Hay que abocarnos con la gente más pesada, no con los mugrosos tecatos. Los tecatos no pueden hacer nada, solamente puro bla 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 bla. Hay que ir con la gente más pesada, hay que ir sobre ellos, hay que ir a criticarlos, a darles el golpe, pero es un golpe no literal, porque el golpe literal lo tiene que hacer la justicia, lo tiene que hacer las leyes. Nosotros tenemos que dar un golpe figurado, porque nos corresponde al compartir estas notas. Y si es necesario denunciarlo, tendremos que hacer. Lo que está haciendo López Obrador es volver a crear el mismo espectáculo que hacía Calderón, Peña Nieto, Salinas, Cedillo, Fox también lo hizo en alguna ocasión, y que también proliferaron que grupos narcoparamilitares sigan haciendo lo que su regalada gana se les dé, gente de cuello blanco, que ustedes ya conocen y saben quiénes, sigan todavía imperante, como el caso de Cabal Peniche y Miguel Alemán, que ya tomaron una estación de radio. O sea, quitaron a uno que también pues no era una perita en dulce, pero llegan otros que tampoco son perita en dulce y son gente pues que trae un pasado lleno de corrupción. O sea, se va un corrupto para llegar, se va un arrastrado y llega un corrupto. O sea, no cambian las cosas. Sigue la situación igual. Lo mismo pasa con los militares. Tú quitas a un militar, pero llega otro. Es como los carteles. Ya no te gustó el que está ahorita como líder, lo quitas y mandas a otro. ¿Para qué? Para que se siga regulando el propio grupo narcoparamilitar y sigan haciendo de las suyas como se les venga en gana. Así está la estructura de la corrupción que viene desde el capital. Precisamente hay personas que han profundizado bastante esto y buscan o promueven que se tiene que tumbar la estructura capitalista, y eso es lo que hay que hacer. Pero hay gente que no le gusta porque voy a perder mis privilegios, voy a perder mi iPhone 12, no sé cuánto sea del iPhone, creo que nada más es el 11, pero ya va a salir el 12. Voy a perder mis viajes a Cancún, voy a perder mis viajes a no sé, así andan. Yo no, compas, porque yo sigo estando en una situación
que pues apenas me alcanza para subsistir, pero yo no necesito más, compa. Yo lo único que necesito es una vida tranquila, una vida donde pueda yo convivir con muchas personas y que todos estén en paz en su mayoría. Es difícil, pero no imposible. No buscamos ni posicionarnos políticamente ni ser famosos. A mí no me interesan esas pinches chingaderas banales que lo que buscan los peje zombies, entre otros personajes que buscan aprovecharse de las causas justas. Eso es lo que hay que criticar y que se evite, para que estos cabrones no sigan proliferando más esta estructura de corrupción. Ahí les dejo la información. Gracias a Erubiel Tirado por compartir la nota en proceso, creo que lo dio. Un buen resumen de todo lo que ha hecho López Obrador durante estos 2 años. Saludos, compas.